felicitaciones también para la compañera Landeta en su cumpleaños. Desde hace aproximadamente 30 años este país cambió y con Salinas de Gortari iniciamos un camino muy oscuro que todavía no acabamos de ver una pequeña luz que nos dé esperanza. Las privatizaciones empezaron, hubo un furor y hoy tenemos una gran desgracia nacional porque junto con las privatizaciones creció la pobreza a más de la mitad de la población mexicana. Se ha hecho una antología de por qué las privatizaciones nos van a sacar de problemas. La mala administración, la corrupción, los bajos rendimientos, la competitividad internacional, la apertura de las fronteras, los mercados internacionales, fueron los pretextos que nos vendieron para empezar estas grandes privatizaciones. ¿Qué ha pasado con estas empresas? ¿Qué pasó con Telmex? Subieron las tarifas, subieron las comisiones, se monopolizó el servicio, se retrasó la aplicación de nuevas tecnologías y se volvió un poder fáctico a nivel nacional. ¿Qué pasó con los ferrocarriles? Se detuvieron, no ha habido un solo avance. El presidente que los privatizó ahora es su administrador, es un traidor a la patria. ¿Qué pasó con la industria pesada, siderúrgica, la industria minera? Llegaron los canadienses, se apoderaron de las concesiones, han hecho destrozo inmedio a la naturaleza, se apoderan los recursos y son todavía criminales porque a los que se oponen a sus actividades los han asesinado. Por supuesto, nunca ha habido ningún detenido, ningún esclarecimiento. Y así en cada uno de los rubros de la economía nacional que se han ido privatizando, y hoy el petróleo va a ser nuevamente otra desgracia para los mexicanos, es que vemos que la iniciativa privada que se ha apoderado de estos rubros, que además son extranjeros, no tiene ningún compromiso con el país, no tiene ningún compromiso con nuestra economía, no tiene ningún compromiso con los trabajadores. Vienen a hacer grandes ganancias a costa de nuestros recursos naturales, a costa de la explotación de los trabajadores, a costa de la soberanía de todos nosotros. ¿Qué es lo que nos venden? Más allá de las formas de que si hubo reunión, comisiones, miren, tan solo, hoy apenas nosotros, yo como diputado, vengo conociendo los dictámenes. Hoy nos entregan en la mañana la Gaceta. Aquí la costumbre, una muy mala costumbre, es que todo se disculpe, las lecturas, que se disculpe el reglamento, que se disculpe todo para traerlo en último momento. Por supuesto, el anexo que ese que dice el dictamen, que ya se firmó, que porque los trabajadores que van a quedar allí, las nuevas formas de sus relaciones laborales, no viene ningún anexo para los diputados, que podamos conocer cuál va a ser la verdadera condición en la que van a trabajar ahora los afortunados que sean transferidos al nuevo sistema mixto, que es verdaderamente una falacia de lo que va a ser esta empresa mercantil. Por supuesto, pérdidas de derechos, pérdidas de prestaciones, vamos a ver cómo los dejan los salarios, en fin, auguro para los trabajadores que tengan la fortuna de quedar ahí una mala situación. Los que no alcancen a llegar, que se habla del 50%, pues irán a la calle despedidos, seguramente, aunque no lo dice el dictamen. Tampoco nos dejan ver el diagnóstico. Yo no sé el diagnóstico que venga. Para mí esto evidentemente pues es un lavadero de la corrupción que ha permitido el gobierno municipal y el gobierno del estado, que ha habido un contubernio, millones y millones de pesos ahí tirados, gastados, quién sabe de qué manera, quién sabe en qué campañas, y a partir de unos años para acá, pues una situación muy desafortunada en la economía del sistema de agua y saneamiento de esas ciudades. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Pues que se vote a ciegas,
porque no hay el tiempo para conocer un diagnóstico, porque no hay el tiempo para conocer el anexo de la situación de los trabajadores, y porque, bueno, pues así se acostumbra aquí a votar en manada, sin discusión, sin críticas, sin observaciones, sin información. Eso es lo que nos, más allá de las formas, es a lo que nos quieren llevar. Yo, por supuesto que no comparto para nada esta visión disque mixta, porque no hay ninguna mixtura. ¿Qué es lo que se queda el ayuntamiento? Pues la infraestructura que ya está hecha, que no se puede vender, esa es la parte que le corresponderá. Todo el negocio, porque esto es un negocio tanto del alcalde de Boca del Río como de los alcaldes de Veracruz y de Medellín, pues se lo van a transferir a una empresa privada. Una empresa que seguramente será extranjera, muy probablemente española, porque a los españoles pues ya están en la segunda conquista de México. Ya vimos lo que hicieron con el túnel sumergido. Acabamos pagando los veracruzanos el negocio de extranjeros españoles que todavía pues van a pedirle permiso a ver si se llega a un acuerdo de todo el desastre financiero que han hecho. Corrupción, corrupción y más corrupción. ¿Por qué los ayuntamientos que están involucrados en estos dictámenes, en estas actas de cabildo, no pidieron antes de llegar a esta intención una investigación que aclare la situación que prevalece financieramente en el sistema de agua y saneamiento? Igual que pasó en el IPE, con la ley del IPE. Se perdonan las deudas, se perdona la corrupción y lo que prevalece es la impunidad. Impunidad es lo que caracteriza al gobierno de Javier Duarte y corrupción. Primero, revientan un sistema, lo corrompen, lo echan a perder, lo hacen malas cosas y luego dicen es que no sirve, hay que privatizarlo porque los privados sí lo saben hacer. Y por supuesto va el negocio, porque el funcionario no es un funcionario honesto, son funcionarios que se prestan a los negocios. Esto es un negocio. Transferencia de los pasivos. ¿Quién va a pagar la deuda de estos 900 millones más los otros 300 millones? Por supuesto, ningún funcionario será investigado, mucho menos sancionado, ni mucho menos lo veremos en la cárcel. Como pasó con el exoficial mayor de la Secretaría de Educación, como pasó con secretarios de Finanzas, como ha pasado con muchos funcionarios corruptos que se van con las bolsas llenas, tienen ranchos, casas, bienes y no les pasa nada y luego hasta diputados los quieren hacer. Eso es la verdad. Entonces, ¿quién va a pagar estos pasivos? ¿Quién va a pagar estas deudas? El usuario. Porque aquí se intenta mitigar la verdad en este dictamen. Y la verdad es que va a haber ajuste tarifario. Van a subir las tarifas del agua. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque el sistema privado es un sistema que no permite para nada la pérdida. No tiene sensibilidad social. No les interesan los problemas de la gente, les interesa la ganancia. Y aquí encontramos una contradicción muy fuerte. ¿Cómo va a poder armonizarse el derecho al agua, que ya es un derecho constitucional, es un derecho internacional, el derecho al acceso a la calidad del agua, con el negocio privado? ¿Qué se va a anteponer aquí? Se va a anteponer el negocio privado. No la necesidad de la gente, no los derechos del agua. Y por supuesto que además fuera totalmente una visión alternativa del consumo de agua. Lo que se ve es el negocio, más obras, más tomas, más abundancia, más despilfarro. Les recuerdo que el glaciar de Jamapa está a punto de desaparecer. Ya los científicos decretaron que en unos 20 años, a más tardar, ese glaciar desaparece. El cambio climático lo está acabando junto con la deforestación y los negocios. ¿Qué agua va a surtir a estos municipios? Aparte de la subida del nivel del agua del mar por el cambio climático, la escasez de agua dulce por la pérdida del glaciar de Jamapa.
Esa es una realidad y no creo que esté en el diagnóstico que no pude conocer, que te diga esa gravedad, que la tenemos a la vuelta de la esquina, en tiempo. No hay una visión distinta, una visión alternativa, una visión de ahorro para los consumidores para evitar el despilfarro del agua, absolutamente. Entonces, en ese sentido, por los ajustes tarifarios... El tiempo se ha agotado, sí, concluye, diputada. Por los ajustes tarifarios, porque va a haber pérdidas de plazas de empleo para los trabajadores, por la prevalencia de la corrupción y la impunidad, por una mala administración, por todas estas razones, el Partido del Trabajo no puede de ninguna manera validar una privatización de este tipo, que además auguro para los pobladores del Estado, efectivamente corren el riesgo muchos asentamientos humanos irregulares, permitidos, tolerados, que no tienen forma de introducir el agua, pagando lo que las tarifas van a exigir por la iniciativa privada, y que la única manera que tienen es cuando el Estado, reconociendo sus derechos, asumiendo sus condiciones de pobreza, les introduce el agua para que no tengan padecimientos de este tipo. Entonces, lo que vamos a ver es más pobreza, más daño ambiental, más impunidad, más corrupción y los bolsillos hinchados de los nuevos negociadores, de los nuevos propietarios de estos sistemas, que seguramente, repito, van a ser españoles o a lo mejor brasileños, porque para ellos está cantada la privatización y no para los empresarios del Estado. Hay situaciones, sectores estratégicos como lo es el agua, que no pueden ni deben de ser privatizados. Ante todo, tiene que prevalecer el derecho humano de acceso a calidad y abundancia de agua. Esa es una premisa a la cual los mexicanos no podemos renunciar y esa es la premisa que nosotros venimos a defender aquí. No más privatizaciones, no más corrupción, no más impunidad, no más permisión de funcionarios que ven los negocios antes que ver la necesidad de los ciudadanos a los que dicen deben de proteger. Gracias.